¿Qué más? Está Laura, ¿qué más está? Estamos Laura y yo, ¿y quién más? ¿Vos y yo? ¿Me escuchás? Sí, re Sí, bien. se te escucha, Lauri. Sí. Nadia, se nota que te está recuperando de una pequeña gripe. Espero que andes mejor, no sabía. Estamos esperando el vamos a ver bien. resultado. Mirá. Ajá. Bueno, espero que andes mejor. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver las técnicas de sondaje vesical, ¿sí? Y distintos tipos de abordaje también para evacuar la vejiga y control de diuresis. Lo primero que vamos a hacer es ver una técnica, ¿no? De lo que no hicimos. No sé si ustedes ya han practicado en primer año colocación de guantes estéril. No sé si lo han hecho. No, eso lo hacen con nosotros, en el gabinete. no, pero Bien, perfecto. Yo aquí tengo No, profe. guante estéril. Guante, tenemos que diferenciar, ¿sí? Guante de examinación es el que está en la cajita, es el que agarramos para hacer cosas, y la función que tiene es prevenirnos a nosotros de que de que no nos pase nada, ¿no? Es un elemento de bioseguridad. Y los guantes estériles, la función que tiene es que aparte de ser un elemento de bioseguridad hacia nosotros, es hacia el paciente para realizar una técnica séptica, ¿sí? Ni hablar de los costos, son más caros, todo eso que ustedes piensan, así que no es cuestión de derrochar siempre un guante estéril. Estos guantes estériles, los que tienen fecha de vencimiento también, no nos vamos a poner a fijar, pero les estoy dando las propiedades, ¿no? Y siempre tienen medidas. Como ven ahí, este es un 7,5. Hay guantes de 6 a 9, creería yo, no conozco otras medidas, puede ser que haya, pero de 6 a 9 son los que utilizamos la mayoría de los profesionales. Este 7,5 es mi medida. Cuando uno se pone guantes estériles tiene que estar cómodo, para realizar la técnica, entonces no podemos agarrar ni un guante más chico que nos apriete la mano o que no nos entre, y menos ni hablar un guante grande, ¿no? Que nos queden todos los dedos colgando. Así que siempre tratemos de tener en mente qué tipo de guante usamos, ¿sí? ¿Qué número? Porque no es lo mismo un 8 que un 7. Entonces no vamos a colocar una sonda vesical, por ejemplo, con un guante 8 cuando nosotros utilizamos 7, porque perdemos todo el tacto. Todo el tacto lo perdemos. Entonces la técnica no va a ser segura. Voy a bajar un poquito. Los guantes estériles siempre vienen cerrados, ¿sí? Se abre, se manipula, y siempre lo vamos a encontrar así. Viene en un paquetito, ¿está? Este paquetito lo abrimos. Fíjense que hasta acá yo no hay ninguna... La única precaución que debemos tener es que cuando lo abrimos acá, no podemos tocar más esta parte, ¿sí? Esta parte es estéril. Yo acá puedo tocar. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Yo acá puedo tocarlo más bien. Acá ya no, porque es estéril. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Y otro que dice derecho, izquierdo. Jamás se pueden equivocar de la mano. Nunca, al colocarse este guante vino cruzado. Nunca viene cruzado, ¿sí? Siempre viene derecho e izquierdo. Entonces lo abrimos. Siempre trabajar en un lugar cómodo para abrirlo hasta que agarremos la experiencia, ¿no? De colocarlo. Siempre en un lugar amplio donde lo podamos abrir así. Porque recuerden, esto va a ser utilizado únicamente para cuando se requiere una técnica séptica, una técnica estéril. Y si lo contaminamos, eso ya no va a ser estéril, y el catéter o No sé lo si que el resto, hagamos... pero yo no lo escucho. Ah, bueno, me avisan. ¿Todos ¿Me tienen el escuchan? audio del profe? Yo sí lo escucho. Se escucha, pero no se ve bien. Fíjate la Ahí chica. lo lo escucho veo bien. no se ve. Bueno, la mayoría dice que escucha. Sigo, despacito. Pero no te ven. No, es que acá estoy mostrando el guante. No sé si se ve el guante. ¿Se ve el guante? Sí, Hay que el guante fijar. se ve, la técnica se ve. Sí, se ve, profe, se ve. Sí, se ve. Bueno, continúo entonces. ¿Me paran? ¿Ahí está bien, vale? ¿Laura, se ve bien? Ahí sí, ahí está bien, ahí se ve. Continúo.
¿Se escucha? Bueno, recuerden, esto es estéril, esta parte es estéril, lo voy a tocar porque no voy a hacer nada. Esto es estéril. No se puede tocar acá. Acá sí. ¿Sí? Lo abrimos. De manera que hacemos un campo amplio. De esta manera. Siempre hablan de los bordes. Recuerden que todo paquete quirúrgico o estéril se considera contaminado los bordes. Entonces acá no hay problema porque sé que no puede tocar nada. Los guantes los vamos a agarrar de esta manera. Así. Esta parte también la puedo tocar, porque esta parte va a ir adentro de la mano. ¿Ok? Agarramos de esta manera y metemos la mano. Fíjense que mi mano no va tocando nada de la parte de adentro, de afuera, perdón. Toda la parte de interna, ¿no? Se coloca siempre teniendo como guía un dedo acá. Siempre se tiene que tener como guía y se va para atrás. Queda colocado. Fíjense en que toda la parte externa del guante no tocó nada de mi piel. ¿Sí? Y queda así. Esto es estéril. Está todo mi mano estéril, no puedo tocar más nada. El otro guante, lo que voy a hacer es, con esta mano, agarrarlo de esta manera y abrir un poquito, hacer una pequeña abertura ahí, cuando están muy pegados. Hacer esa pequeña abertura, ¿la ven? Ahí voy a meter mi mano estéril, la voy a meter acá, porque está estéril. Estamos haciendo estéril con estéril, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Cualquier cosa me frenan. Sí, se entiende. Estéril con estéril estoy acá. ¿Por qué? Porque me va a servir como guía para colocarme la mano. Agarro la mano, la coloco, y fíjense cómo lo estiro el guante, ¿sí? Es resistente, estíranlo, no hay ningún problema, se va a romper. Tampoco lo vamos a estirar para que se nos empiece a rajar. Pero fíjense ahí, como lo estoy estirando son resistentes, y lo que hago es introducirlo. Fíjense, hasta lo introduje, es resistente, no se rompe. Y de esta manera están todo estéril, ¿sí? Las dos manos. Ahora con este que está estéril, lo que voy a agarrar voy a hacer es acomodarme este. Agarro los tiros y ahí quedaron bien colocados. Después hacemos la parte fina, ¿no? Agarramos, acomodamos, dedito por dedito, porque tenemos que estar cómodos para trabajar. Nadie nos tiene que apurar, ¿sí? Una técnica, tampoco nos vamos a tomar todo el día para colocarnos un par de guantes estériles, ¿no? Pero esto no nos tiene que apurar porque tenemos que estar cómodos para trabajar. Entonces lo que hacemos es dedito por dedito, lo acomodamos, así tenemos buena percepción con la punta de los dedos. Se nos pierde la sensibilidad con las puntas, con el guante, sí, obvio, pero al mayor contacto que tiene el guante con la piel, tampoco vamos a perder toda la sensibilidad. Fíjense que me quedó justito, no me sobra guante, no me falta guante, es la medida que me va, a mí es el número 7. Con esto, yo lo que voy a hacer es agarrar así las manos, y hasta que no tenga todas las cosas preparadas, no voy a soltarlas. ¿Por qué? Porque si yo suelto las manos, lo que hago, puedo tocar cosas que no corresponden, puedo rozar la cama, puedo rozar el paciente, nos quedamos así, hasta que tengamos todo preparado para realizar la técnica estéril, ¿sí? Aspiración, colocación de sonda vesical, una curación que tengan que hacer aséptica, pero principalmente esas van a ser las técnicas, ¿sí? Entonces, esto está estéril. ¿Cómo me lo retiro? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Bien, No, perfecto, profe. sigamos. ¿Cómo me lo retiro? Los guantes siempre se retiran, el primer guante se retira siempre agarrando el látex. Fíjense, yo tengo un reloj puesto, ¿sí? El reloj entró dentro del campo estéril. Traten también de que si tienen un reloj, que no quede ahí el guante, ¿sí? Que no quede así el guante. ¿Por qué? Porque esto lo puede contaminar, puede tocar, puede hacer cualquier cosa. Entonces lo que hacemos es, cubrimos, se cubre y queda debajo. El reloj es importante para enfermería, ¿sí? Así que lo tenemos que tener. Entonces cubrámoslo.
Al retirarlo, siempre agarramos del látex, y estiramos, y sacamos, ¿sí? Fíjense ahí, y lo vamos guardando en este. Y luego, recuerden que puede estar súper contaminados los guantes, entonces este otro no lo voy a agarrar del látex para sacarlo, no lo voy a agarrar así. ¿Por qué? Porque acá tengo la mano sin ninguna protección. Lo que voy a hacer es meter el dedo por aquí debajo, fíjense, estoy tocando, y retirarlo. Y acá sí lo puedo tocar porque es la parte donde no estuve en contacto con nada del paciente. Y lo retiro. Y lo descarto. ¿En qué bolsa lo descartamos? ¿La roja? ¿En qué bolsa van los roja. guantes? Bolsa roja. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Bolsa roja, dicen ustedes? Sí, profe, bolsa roja. 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 Bien, roja, todo roja, perfecto. ¿Y si no tenemos bolsa roja, dónde lo descartamos? Puede ocurrir que no tengamos, a veces, que no tengamos todos los que nos dicen los libros, ¿no? Si no tenemos bolsa roja, se descarta una bolsa, en una bolsa negra, lo que sea, y se cierra esa bolsa y se pone contaminada. Por lo general, y espero que siempre en la vida nos manejemos como tiene que ser, pero a veces no hay bolsa roja, y vos decís, ¿dónde lo tiro? No importa, lo tiramos en una bolsa negra y la cerramos y le colocamos contaminada. ¿Sí? Siempre se debe rotular, porque no es lo mismo el tratamiento que va a recibir un residuo patológico que un residuo común. Y la bolsa negra es para un residuo común, entonces, si no la rotulamos nosotros, nadie la va a abrir y se va a fijar qué es lo que tiene dentro. Así que, bolsa roja, los guantes, ¿sí? Bueno, esto con respecto a los guantes. Yo ahora quiero ver cómo comparto pantalla. ¿Cómo era que se compartía pantalla? No, presentar ahora se pone, ¿no? Profe, Presentar. Ajá. Tu ¿Alguna derecha duda? tiene 3 puntitos. No, Presentar 3 ahora. puntitos y presentar ahora. A ver, compartir pantalla. Presentar ahora, toda tu pantalla. Bien. A ver. Ah, no me da. Esperen un poquito. ¿Tiene el archivo abierto? Sí, ahí está. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí, profe. Ahí profe, se ve. se ve. Sí, se ve. sí, profe, se ve. Ah, Sí, se ve. perfecto. Bueno, díganme ustedes a qué paciente, y díganme porque no estoy viendo la pantalla yo ahora, para que me contesten. A ver si ahí la estoy viendo. Díganme a qué paciente le van a colocar una sonda vesical, a qué paciente tiene indicado una sonda vesical, tendría una indicación de una sonda vesical. Piensen y contéstenme. Un paciente que no puede levantarse. Bien. Ustedes digan y después lo discutimos, ¿sí? Yo lo estoy Un lo voy post-quirúrgico. A una persona que tenga Un paciente postquirúrgico. Bien, postquirúrgico ¿de qué? ¿Puede ser de riñones o de vejiga o no? De De próstata. próstata. Puede ser de próstata. una- Puede ser de cesárea. No, se sacan las cesáreas. Bien. Pero Ustedes díganme, yo después coloca. todo lo que estoy diciendo les voy a ir viendo si tienen o no razón. O que se puede discutir, mejor dicho. Por ejemplo, Cesárea, postoperatorio urinario. en un cáncer de próstata que no puede realizar la micción o que tiene piedras también que dificultan que orine. Perfecto. En un paciente Muy que bien. está postrado, que por ahí tiene atrofia en la parte
También siempre Bien. de la próstata o vejiga. A ver, Con incontinencia, bueno, puede con respecto a un paciente que no se puede levantar, ¿tiene que tener sí o sí una sonda vesical? No, No. Siempre, ¿no? lo ideal es que vaya por su propio medio o ayudarlo. Bien, Exacto. Puede ser perfecto. también, profe, que me La sonda pasó en vesical, primer año que sea para controlar, digamos, también lo que elimina. sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, volvamos un poco a lo que yo siempre hablo, ¿no? El objetivo terapéutico. ¿Cuál piensan ustedes que es el objetivo terapéutico de la sonda? De la sonda vesical. ¿Qué objetivo terapéutico buscan ustedes a colocar una sonda vesical al paciente? Mejorar la uriasis. Controlar la evacuación de la persona. Bien, ¿qué más? Son pocas. ¿Qué más piensan? Controlar la evacuación. Para el drenaje también. Evitar infecciones. Por ejemplo, si un paciente tiene escaras, Ajá. para que no se siga escarando. Bien, no. Eso no es lo mismo que alguien dijo, no sé quién, controlar infecciones tampoco. O sea, no ponemos una sonda vesical para evitar que la escara no se infecte. Y no ponemos una sonda vesical para evitar infecciones. O sea, no es un objetivo terapéutico. Básicamente, una sonda vesical tiene muy pocas indicaciones. Muy pocos pacientes tendrían que tener sondaje vesical. ¿Sí? Si nos vamos por las indicaciones y por el objetivo terapéutico. La realidad es que tenemos un montón de pacientes sondados que no la deberían tener, que no tienen indicación de sonda. Un pobre paciente añoso que está en la cama con una ACV, que está estable, cruzando sus días de inanición ya avanzados, ¿no? Que está estabilizado su ACV, que está estabilizado todo, y tiene una sonda vesical. Díganme qué indicación o qué objetivo terapéutico tendría esa sonda. Ninguna. Ninguna, porque le pueden poner pañal o no. Exactamente. Si es que él no pudiera controlar. Exactamente. La sonda vesical es un foco de infección, ¿sí? Y la infección que te causa la sonda vesical puede llegar a ser mortal. Entonces, todo catéter que se coloca a un paciente, debemos pensar todos los días cuándo lo debemos retirar. Todos los días nos debemos hacer esa pregunta. ¿Por qué tiene la vía periférica? ¿Por qué tiene la sonda vesical? ¿Sí? Son puntos de infecciones que lo ponen propenso a los pacientes. Entonces, debemos, cuando lo colocamos, al otro día ya debemos empezar a pensar cuándo lo retiramos. Control de ingreso y egreso de líquido. Perfecto, eso es fundamental, tener una sonda vesical. Porque el pañal sí, te lo podemos pesar, todo lo que vos quieras, pero es totalmente subjetivo el dato. ¿Sí? Es subjetivo, porque no vemos la característica, no vemos el color. Claro. Podemos llegar a pensar con una fórmula en cuánto fue de volumen, pero lo que tenemos es gramos, no es volumen. Tenemos un peso y debemos saber qué volumen, entonces es subjetivo. No podemos ver características, pero lo que sí, la realidad es que hay muchos pacientes sondados que no deberían estar. Entonces nosotros como profesionales todos los días nos debemos hacer la pregunta si es necesario o no el catéter. ¿Sí? Son muy pocos, fíjense en ustedes que lo que estuvimos charlando este ratito son muy pocos los objetivos terapéuticos. En las demás ocasiones está de manera innecesaria. Consulto. ¿Por qué cuando Sí. hacen cesárea a veces ponen justamente la sonda vesical? Bien, no está más indicada la sonda vesical en una práctica rutinaria, la sonda vesical, ¿sí? En las pacientes cesáreas porque le hacen una peridural, o sea que le hacen un bloqueo y vos tenés una anestesia desde la lumbar, no recuerdo cuál lumbar, hacia abajo tenés completamente anestesiado, entonces no tenés controles de esfínteres. Y al hacer una cesárea, vos si no tenés una buena descarga de la vejiga, hace presión contra el útero y a veces en la misma incisión que se hace sobre el útero puede hacer presión una vejiga llena. Entonces de manera preventiva se colocaba una sonda vesical. Ahora no. O sea, a ver, valoremos a ese paciente, se le tiene que colocar una sonda vesical.
valoremos realmente si la vejiga está llena, que nos va a complicar tanto la incisión. Muchas veces también la vejiga está por encima del útero cuando está llena, y al hacer la incisión para la cesárea, hacen una incisión sobre la vejiga, y ahí le trae un montón de problemas a las mujeres. Por eso antes era preventivo, ¿no?, la colocación de la sonda. Ahora se debe valorar. A ver, esta mujer, sí, tiene la vejiga llena porque antes de ir a la cesárea, no fue al baño, no estuvo incentivada a que orine, y dentro de la cesárea tiene la vejiga llena, que sé que va a traer problemas, coloquémosle una sonda. Pero se debe valorar, toda indicación debe estar valorada, no colocada rutinariamente. Por eso la prevención se hacía como manera preventiva, pero una sonda vesical es un problema de un dolor de cabeza enorme si se llega a complicar. Las sondas vesicales vienen de diferente tamaño, ¿sí? En adulto, ¿no? En adulto vienen de tamaño 14, que conozco, 14 a 22. No sé si ven acá, esta es una Foley 16. Una sonda Foley, fíjense el largo que tiene. ¿Sí? No se ve, profe. Bueno, mejor porque... No, mentira. Ahí se ve. Foley 16 dice. Bien, es larga. Se corta la comunicación, Larga. profe. Se escucha mal y no se ve. ¿Nadie escucha y nadie ve? Digamos, lo que está mostrando se muestra en una Yo escucho pantalla y veo. chiquita abajo, no en la pantalla principal, pero se ve. Tenés que tocar la pantalla. Puedes seleccionar. Claro, está bien, está bien. Tengo la otra ya abierta. Ahí está. A ver ahí. Ahora sí se ve. Bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Vieron que podemos solucionar todo? Era porque yo tenía compartida la pantalla. Ahora sí, profe, se ve. ¿Sí? Esta es la sonda. Esta es una sonda Foley común y silvestre, ¿sí? Y esta le vamos a colocar a cualquier paciente que busquemos un objetivo terapéutico de los que hablamos antes, control de ingreso y egreso, control de un balance estricto, aquellos pacientes que estén graves, que tengan alguna indicación. Esto, fíjense, es una sonda de triple vía, tiene 3 lúmenes. Esa tiene 3, esta tenía 2. ¿Se ven bien los 3? ¿Por qué ¿Por qué tienen piensan 3 ustedes y que no tienen 2? Sí, Bien, ¿por qué profe. piensan ustedes que tienen 3 canales? La verdad no sé, profe. Bien, ¿sincera? ¿Alguna idea? ¿Puede ser No, para profe. diferencia de hombre y mujer o no? No. Bueno. ¿Para ingresar algún medicamento se puede? Por ahí va, sí, para lavado. ¿Para el ingreso de líquido? Sí, claro, sería el ingreso de líquido, ¿no? Pero no se tomaría como un balance de ingreso al paciente. Para la higienización. Es para lavado continuo, exactamente. Y el Eso, otro, lo que bueno, dijeron recién, es para hacer lavado continuo. ¿Ah? ¿A qué paciente le vamos a hacer lavado continuo? A aquellos que hayan tenido una cirugía urológica recientemente y que tengan mucho sangrado. Yo ahora les voy a mostrar bien el material como es, pero esta sonda de triple vía es para hacer lavado continuo en uno de los canales, ya vamos a ver cuál, y es para el que haya tenido una cirugía urológica recientemente y que provoque mucho sangrado, como por ejemplo una cirugía de próstata, ¿sí? Una prostatectomía, sangran mucho, y al sangrar la vejiga forma como un reservorio, ¿no? O sea, el fondo, ustedes saben, el coágulo, la sangre se va para abajo por gravedad. Entonces, al irse hacia abajo en la vejiga, que toma el papel como de reservorio, eso se empieza a coagular la sangre. Y después el paciente lo lateralizamos, lo vemos para un lado para el otro, y esos coágulos se empiezan a mover y tapan la sonda que, fíjense acá, ya la voy a mostrar bien. Ese es el orificio de salida que tiene, es muy chiquitito. Y esto se ocluye enseguida y se tapa. Entonces, tenemos esta sonda de lavado continuo para evitar que los coágulos se formen. O sea, sangra y el líquido evita que se forme el coágulo
y la sangre sale. ¿Se entiende esa parte? ¿Quedé tildado Sí, yo? Sí, se entiende. Ah. Entiende, Sí, profe, sí se entiende. Sí, sí. Bien. El lavado Sí, profe, se continuo, entiende. entonces, la función que tiene no es de ingreso, ¿sí? Eso sería una mala Respuesta. respuesta no, una mala afirmación o algo, no me sale la palabra en este momento, pero no sería la palabra adecuada. Lo que hace el lavado continuo es evitar, porque como es continuo, evita que se forme el coágulo, y automáticamente, la sangre a ser líquida, sale por la sonda vesical, y evita que se formen coágulos y se tape, ¿sí? Ya vamos a ver los cuidados, todo eso. Y esta es la bolsa colectora, ya la voy a abrir después, ¿saben? Esta es la bolsa colectora que está medida, está rotulada, tiene diferentes partes que la debemos conocer. Ahora sí voy a compartir pantalla. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. Profe, ¿el material? ¿De qué material están hechas? Bien. La mayoría de las ondas, por ejemplo, estas dos que tengo acá, son de látex. ¿Sí? La mayoría de acá son de látex. Hay otras ondas de diferentes materiales que pueden ser, que el que más predomina es el de silicona. Lo que tiene el material de silicona es que, por ejemplo, infectológicamente, esto se infecta, ¿sí? Las dos se infectan, la de silicona y la de látex. Lo que tiene el material de látex es que rápidamente es como una película en todo el tracto de la sonda, ¿sí? Por fuera. Rápidamente. Y esa película, ese biofilm que se forma, es el que se infecta. El material de silicona tiene menos propiedades de que se forme ese biofilm. Por lo tanto, tiene menos probabilidades de que se infecte. Y son un poquito, las de silicona son un poquito menos rígidas. ¿Sí? Son más maleables, al tanto de que puede producir menos lesiones en la introducción y en la permanencia, ¿no? Puede haber otros materiales, sí, puede haber. Los que conozco son los de látex, que son no sé si llega al 100% de los pacientes sondados, hospitalizados, tienen látex, pero su gran mayoría y muy pocos los pacientes sondados tienen de silicona, porque son más caras, obviamente, ¿no? Por lo general tienen de silicona los pacientes que están sondados de manera permanente. ¿Qué paciente está sondado de manera permanente? A ver, díganme ustedes. ¿O puede llegar a estar sondado de manera permanente? En estado de coma. Los que tengan un problema con la vía urinaria, digamos. Bien. Los que estén postrados en cama, digamos, no. Cáncer de Bien. próstata, por ejemplo, muy avanzado. Perfecto. Bien, esos tres ejemplos que me dieron están muy buenos y abarcan la mayoría. Los pacientes que están sondados de manera permanente es el que tiene algún problema que no se pudo resolver de manera quirúrgica, por ejemplo, un CA de próstata o un cáncer de próstata, que se le hace de manera paliativa, porque la sonda vesical no es un tratamiento curativo, sino que es un tratamiento paliativo a que este paciente haga retención urinaria y por lo tanto haga globos vesicales con todos los problemas que lleva un globo vesical, ¿no? Pacientes postrados no, ya lo dijimos, y otro paciente que está sondado de manera permanente son pacientes que tienen lesiones medulares. Que esos pacientes lo que hacen es hacer un sondaje intermitente. Los mismos pacientes se sondan, ¿sí? Aquellos que tienen problemas medulares, ya sea de nacimiento, como una malformación en la médula, que tengan una alteración en la retención de esfínteres, o aquellos que tuvieron algún traumatismo y han quedado en silla de ruedas, o han quedado parapléjicos o cuadriplégicos, se los debe sondar de manera intermitente, ¿sí? Pero después ningún otro paciente más debe tener la sonda colocada de manera permanente. Vamos a compartir ahora un poquito para introducirnos en esto. Bien. Dice, el sondaje vesical es una técnica invasiva que
que consiste en la introducción de una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral con el fin de establecer una vía de drenaje temporal, permanente o intermitente desde la vejiga al exterior con fines diagnósticos y terapéuticos. ¿Sí? Siempre debemos tener un por qué colocar sonda. No por viejito, no por joven, no por gordo, no por flaco, sino que debemos tener un fundamento por qué se colocó esa sonda, por qué está indicada, por qué permanece con la sonda colocada, ¿sí? Eso habla de un buen profesional, porque si no nos preguntamos nosotros por qué estamos haciendo las cosas, nadie va a venir a preguntarnos, che, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Sí? Entonces nosotros mismos nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué tiene el paciente todavía colocada la sonda? Eso habla de un buen profesional. Los materiales, como ya dijimos, lo que es una técnica estéril, por lo tanto tiene que haber guantes estéril, gasa estéril, iodopovidona. ¿La iodopovidona es estéril? La iodopovidona en contacto con materia orgánica se inactiva, pero... Perfecto. ¿Pero es estéril o no es estéril? Sí, es estéril, digamos, tiene que ser una técnica estéril justamente para que pueda funcionar. La iodopovidona, y está perfecto que me haya contestado, pero no es estéril, ¿sí? La iodopovidona es un desinfectante que se puede contaminar. Ha habido brotes importantes de infecciones en centros hospitalarios debido a que están contaminadas con bacterias y hongos las soluciones antisépticas, ¿sí? Porque no son estériles. Entonces está en el cuidado de enfermería de los profesionales, de enfermeros, médicos, bioquímicos, todo el personal que manipula los antisépticos, tiene que tener cuidado de su manipulación. Entonces la iodopovidona, como cualquier antiséptico, no es estéril, ¿sí? Entonces, en la manipulación de nosotros va a estar en que ese material esté o no contaminado. Por ejemplo, no fuimos a las prácticas, ¿no? Por eso son acotaciones que las vemos en las prácticas más que nada, pero no sé si en las prácticas de primer año ustedes realizaron alguna técnica con el iodopovidona. Vieron que está tapada siempre, ¿sí? Son frascos oscuros y tapados, ¿no? Con una rosca. Esa rosca, al dejarla boca abajo, por ejemplo, sobre cualquier superficie, y luego colocamos y tapamos el frasco, automáticamente estamos contaminando la solución. Porque en la superficie que apoyamos la tapa, está contaminada, y esa contaminación la llevamos automáticamente a la solución y la contaminamos. Entonces, la iodopovidona es un antiséptico, no es estéril, tiene que estar libre de contaminación, si no es un gran foco de infección hospitalaria, porque la utilizamos de un cliente en otro, pensando que estamos haciendo las cosas bien. Lidocaína en gel, que va a cumplir dos funciones. Por un lado, la lidocaína va a ser un anestésico, la uretra duele, la colocación de la sonda vesical es una técnica dolorosa, invasiva, como ya dijimos, por lo tanto debe tener mínimamente un lubricante que tenga las propiedades de lubricar y anestesiar, ¿sí? Hacer una anestesia local. Entonces lo que se usa como lubricante y como anestesia es la lidocaína en gel, ¿sí? Jeringas, vamos a necesitar una jeringa de 10, agua destilada y la bolsa colectora. La jeringa y el agua destilada va a ser para insuflar el balón. Ahora vamos a ver al balón, las partes de la sonda. Pero va a ser básicamente para insuflar el balón y que quede sujeta la sonda a la vejiga. Esta es una sonda Foley, ya la vamos a ver también, ¿no? Pero estas son las partes. ¿Ven ahí cómo señaló o no? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, se Sí, se Bien, ve. perfecto. Bueno, esta es la sonda vesical común, ¿no? Sonda Foley común. Fíjense, es una sonda Foley 18. Acá dice 5 mililitros por centímetros cúbicos. Estos 5 mililitros quiere decir que este balón, esta es la punta de la sonda, esta punta de la sonda está dentro de la vejiga, esto es lo que tiene que quedar dentro de la vejiga, desde acá hasta acá es lo único que debe quedar dentro de la vejiga, después tenés una parte, vamos a hacerlo acá, de acá hasta acá queda dentro de la vejiga. Esto en uretra
según el recorrido, y esto afuera, ¿sí? Este balón se tiene que insuflar con 5 mililitros. 5 mililitros. ¿Qué pasa si le insuflamos con menos? ¿Qué puede llegar? Este tapón, este balón, digamos, va a cumplir la función de tapón para que la orina no salga por la uretra, para que salga directamente por los orificios. ¿Está? Acá tenés una fenestra y acá tenés otra fenestra. ¿Qué pasa si yo le insuflo con menos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por dónde va a salir la diuresis del paciente? Fácil, se va a desviar la uretra. Va a haber pérdida. Va a haber pérdida, perfecto. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que hay pérdida? Porque va a salir por afuera de la sonda. Porque el paciente va a estar mojado. Bien, bien. Un paciente que tiene una sonda vesical colocada no tiene que perder perisonda, no tiene que estar con el pañal mojado, no tiene que estar con las sábanas mojadas, sino hay que volver a rever este catéter y ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? No debe haber un paciente que tiene una sonda vesical, no debe, ¿por qué perder por perisonda se dice? ¿Sí? Porque es por alrededor de la sonda, y no debe estar el pañal mojado, no debe estar las sábanas mojadas. ¿Por qué? Porque este balón tiene que estar bien insuflado para que se produzca la diuresis salga por acá, ¿no? Y esta es la bolsa colectora. La bolsa colectora viene con 2 ganchitos, que los 2 ganchitos, que la función que tienen que tener es la de colgar. Esta bolsa jamás debe tocar el piso, porque si no se contamina acá, y se contamina la bolsa y se contamina la orina. Y en el mejor de los casos, las bolsas tienen la característica de que no permiten el reflujo. Acá tiene una válvula que no permite que lo que entra acá vuelva. ¿Sí? Pero como hay bolsas que no tenemos las características bien, hay bolsas que permiten el reflujo, entonces una orina contaminada acá, si nosotros vamos por encima de la cintura del paciente, lo que hacemos es volver hacia atrás toda la orina y vuelve la orina infectada a la vejiga. Y ahí hacemos desastre. Entonces, esta bolsa, bien colgada, con los 2 ganchitos, sin que esto jamás de los jamases, y sería un pecado más en la tabla, jamás debe tocar el piso. ¿Sí? Nunca. Y otra cosa que no debe hacer es elevar esta bolsa por encima de la sínfisis pubiana. ¿Sí? Por encima de la sínfisis pubiana del paciente jamás la elevemos, porque si no estamos elevando por encima de la vejiga y va a ir de un lugar de menor presión a un lugar de mayor presión y la orina va a volver a la vejiga, toda una orina contaminada. ¿Está? Los cuidados, lo vieron, lo vamos a repasarlo, ¿sí? Vigilar la presencia de signos de infección. ¿Cuál sería un signo de infección en un paciente con una sonda vesical? ¿Cuál piensan ustedes? ¿Que le pueda arder? ¿Cuándo? Cuando sienta que haga pis, digamos. Como que le queda la sensación. Bien. El color perfecto. de la orina y el olor. Perfecto, muy bien. ¿Cómo vendría a ser el color? ¿Cuál es el color normal de la orina? Amarillo, ámbar. Tiene un color. Amarillo ámbar. Perfecto, amarillo ámbar. ¿Sí? No tiene que ser translúcida, pero se debe ver. ¿Sí? Tiene un color amarillo. Tiene un color más oscuro, amarronado. ¿Qué pensamos? Puede tener sedimentos también, Bien. o estar deshidratado, por ahí por falta de... Bien, perfecto. muy Nosotros oscuro. tomamos poco líquido y automáticamente concentramos la orina y sale marrón. Tomamos mucho líquido, tomamos 3 termos de mate y la diuresis Si hay es clara. signos de hematuria también podríamos... Hematuria, que es sangre. Bien, ¿qué es hematuria? Es cuando hay presencia de sangre en la orina. Perfecto. Bien. presencia de sangre en la orina. ¿Qué otro signo de infección? Pero sí, básicamente los signos de infección es que al paciente le duela, y una de las cosas que es precoz es los cambios en la característica de la orina. ¿Sí? Claro. Presenta mayor sedimento, la orina se vuelve más oscura. ¿Cómo se llama cuando tiene pus en la orina?
Ay, no me acuerdo. Piuria. ¿Lo saben? Piuria, bien, perfecto. ¿Sí? Eso lo debemos constatar, por eso la bolsa la debemos ver las características, debemos mover la bolsa. Porque a veces está estancada, está todo en el fondo y queda un sedimento y no lo vemos, y decimos, no tiene nada. Pero está todo en el sedimento en el fondo, y cuando movemos la bolsa ahí se empiezan a mover, y ahí nos damos cuenta de las características. Claro. Observar y comprobar la permeabilidad de la sonda. ¿Cómo nos damos cuenta que una sonda no está permeable? No escuché, profe, no se entiende. Como que se satura a veces. ¿Cómo nos damos cuenta que una sonda no está permeable? Y puede haber menos micción, menos en la bolsa colectora y menos cantidad de orina, y puede ser por el... Bueno, no sé. ¿El paciente puede presentar distensión abdominal? Bien los dos. Un paciente que deje de orinar, que tenga una sonda vesical, y que deje de orinar de golpe, no es una falla renal. No es que el riñón dijo, no, hasta acá abajo y no trabajo más. No, eso no pasa. ¿Sí? No pasa. ¿Por qué? Porque el riñón deja de trabajar progresivamente. Entonces un paciente que orinó bien en la mañana y en la tarde no orinó nada, y señores, es problema de la sonda de acá a la China. ¿Sí? Es problema de permeabilidad de la sonda, es problema nuestro. No es problema de su riñón que lo tiene que solucionar el médico. No, es problema de enfermería. Entonces, uno es eso, que de golpe deje de orinar. Y otra es si elevamos un poco nuestro examen físico, vayamos y palpemos el abdomen. ¿Sí? ¿De qué manera damos cuenta que tiene una vejiga llena? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Palpación. Percutir. Palpación, ¿qué vamos a palpar? Palpación y percusión, perfecto, esos son los dos. El abdomen. Las dos maneras damos cuenta. ¿Qué vamos a palpar? El abdomen bajo. El abdomen bajo, bien, perfecto. ¿Qué es lo que va a sentir el paciente? Molestia, dolor. Bien, ganas de orinar, molestia, dolor, perfecto. Si palpamos y el paciente no siente nada, y poco probable de que sea problema de vejiga, de que se haya excluido la sonda, ¿sí? Había otro que dijo percusión. Bien, ¿qué sonido va a tener una vejiga llena? Mate. Mate, bien. Todo el abdomen va a ser timpánico, la mayoría del abdomen va a ser timpánico, y en el abdomen bajo va a ser timpánico. Si nosotros percutimos mate, y quiere decir que esa vejiga está llena hasta que explota. ¿Sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que la sonda no está permeable. Bueno, lo que dijimos, mantener la sonda de drenaje por debajo de la vejiga para prevenir infecciones, mantener la bolsa colectora fijada, soporte para evitar el traumatismo. Ese balón, la única función que tiene es la de que no salga orina. El balón, la única función que tiene es que no salga orina por el costado de la sonda. No es un balón de fijación. Si una sonda está tirante, es un mal cuidado de enfermería. No tiene que tirarse jamás la sonda. Aporte líquido entre 2 litros, higiene completa perineal, ¿sí? Siempre debemos, en el varón, para la colocación de la sonda tiene que haber una retracción del prepucio, para que el glande quede a la vista y la uretra quede también a la vista y que no haya contaminación ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Tenemos problemas con pacientes que tienen fimosis. Los pacientes que tienen fimosis, que no podemos hacer una retracción del glande, del prepucio, no podemos ver la uretra, y ahí se complica. Y ahí sí debemos llamar a un especialista, un urólogo, que venga a colocar la sonda, porque si no, no sabemos dónde vamos a colocar. Si no tenemos visión de la uretra, no podemos colocar una sonda a ciegas. ¿Sí? La colocación de la sonda vesical se debe hacer con una uretra visible. Paciente masculino con fimosis va a estar muy complicado. Pacientes femeninas que hayan tenido una cirugía uretral, de vejiga, que tengan algún problema de prolapso, cualquier problema que esté relacionado o con la parte ginecológica o con la parte urológica, lo que hace muchas veces es retraer la uretra y la coloca en el techo de la vagina, la uretra.
Entonces es muy difícil la observación de la uretra, y ahí jamás debemos colocar una sonda vesical si no tenemos la visión directa de la uretra, ¿sí? Porque si no es una técnica que no la vamos a hacer de manera segura. Pinzar sonda en caso de trasladar al paciente, y colocar característica y volumen de la orina. Por último, registrar. Todo se registra, todo lo de la diuresis se registra, todo lo que estamos viendo, ¿no? Bien, ahora, un ratito, y ya termino, te muestro la sonda. Vamos a abrir esta, que es menos costosa. ¿Alguna pregunta? ¿Se ve bien, no? No, profe. Sí. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, se ve. ¿Se ve mi cámara, sí? Bueno. Sí. Pero está en pantalla La compartida. sonda Profe, se escucha con puede mucho ser. eco. Ajá. Ahí está. La sonda vesical siempre tiene que ser un procedimiento mínimo de 2. ¿Sí? No podemos colocar una sonda vesical solo porque es una técnica estéril. Entonces, yo ya voy a estar con los guantes estériles colocados. Lo que va a hacer mi compañero, mi colega, es abrir la sonda, fíjense ahí, como la agujita y como la jeringa, siempre tienen lugar, no son nuestras enemigas. Siempre es fácil la apertura. Aquí tiene y se abre. ¿Sí? Esto de acá, de aquí adentro, está estéril. Esta bolsa con la sonda está estéril. Abro. Ahí está. Y queda la sonda abierta. Hagamos de cuenta que yo tengo los guantes estériles, ¿no? Esto está estéril. Bien así. Bien embolsada, sin ningún contacto al exterior. Si se nos cae la sonda, agarramos, la levantamos, está estéril nuevamente, agarramos. Lo que hacemos es, si nos cae la sonda, no podemos volver a tocar la bolsa con los guantes estériles, sino que lo que hacemos es otra cosa, pero a lo que yo voy es que no la podemos tirar a la sonda, porque se cayó, si acá adentro está estéril, ¿sí? Tiene dos sitios punteados, no sé si se ve bien ahí. Acá hay uno que es de fácil apertura, y acá hay otro que es de fácil apertura. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es abrir de esta manera. Muy fácil es, no tenemos que andar los tirones, muy fácil. Esta punta de la sonda es la que va a entrar por la uretra del paciente. Entonces, mayor lubricación debemos realizar. Aquí es donde mayor lubricación tiene que haber. Mucha lubricación. La uretra duele, sangra, ¿sí? Mucha lubricación, no apenitas. Mucha lubricación. Y se introduce... ¿cuánto mide la uretra de la mujer? Aproximadamente, ¿no? 2 centímetros. Un poquito más. 3 centímetros. Aproximadamente una media de 8. ¿sí? Entre 2 o 3 centímetros, sí. Sí. Me voy un poquito más, entre 4 y 5 centímetros. ¿Sí? Y el hombre una media de 8 o 10 centímetros. Entonces, fíjense en lo que tiene esta sonda de largo. Es larga. ¿Sí? Ya les digo el largo total que tiene. No me dice. Pero debe tener fácil unos 30 a 35 centímetros. Entonces no es necesario que coloquemos la sonda y llegue hasta acá. Con colocar 4 o 5 centímetros en la mujer, 10, 15 centímetros en el hombre, de que esto llegue. No es necesario colocar hasta acá, hasta el fondo, hasta que haga tope. ¿Ah? Una vez que la introducimos, este es el balón que lo veían ahí, ¿no? Yo acá tengo la jeringa, es una jeringa de 5, no tengo más. Este puerto tiene una válvula, que debemos colocar la jeringa y hacer un poquito de presión. Se coloca, se aprieta la válvula. Si yo no hago presión, el aire no entra. Se coloca, se aprieta la válvula, se hace un poquito de presión, se deja, y se inyecta. ¿Sí? Fíjense ahí, 5 centímetros es nada. Esto dice
30 mililitros, enorme. Fíjense cómo se va inflando el balón. Tengo miedo que me explote. Ahí dice Foley 16, ¿sí? Y acá dice 30 mililitros. ¿Sí? Foley 16, 30 mililitros. Esos 30 mililitros quiere decir que se debe inflar el balón con 30 mililitros. Me parece una exageración. Mucha exageración. Porque fíjense ustedes lo que es el balón que queda sellando la uretra. ¿Sí? ¿El balón con qué lo insuflamos? ¿Con aire? Con agua destilada. Bien, perfecto, con agua destilada. ¿Sí? ¿Por qué no con agua de la canilla? ¿Se puede hacer? No, porque es un procedimiento estéril. Bien. ¿Se puede hacer con fisiológico? Sí, también. O no, la verdad que no sé, contesto por las dudas. Bien, perfecto, está bien que conteste. Bien, con fisiológico no se puede hacer porque el fisiológico contiene cristales, que es el sodio, y se cristaliza. Y se cristaliza, fíjense, bueno, acá no lo van a percibir ustedes, pero el canal donde va el agua es muy finito. Se cristaliza, se llega a cristalizar, después no podemos desinflar el balón. Y si no podemos desinflar el balón, no vamos a poder sacar la sonda. Y vamos a estar bastante complicados. Entonces, con lo único que se insufla es con agua destilada. Si bien es una técnica estéril, se puede llenar con cualquier líquido esto, ¿no? Puedes llenarlo con agua, porque esto no va a estar jamás en contacto con nada del paciente, ¿no? Pero no, o sea, no. Estoy hablando, se puede llenar con agua, sí, pero no es lo que se recomienda, ¿se entiende? No, no vamos a llenar todas las balones de la sonda con agua. Pero ¿qué pasa? Se aconseja siempre con una solución estéril, por eso no se recomienda con agua destilada, por ejemplo, que esté abierta, sino que sea una solución que se abra para ese momento, porque este balón se puede romper. Y si este balón se rompe, el agua que va a salir hacia el interior de la vejiga, que es estéril, se va a contaminar rápidamente. ¿Sí? Claro, eso le iba a preguntar, profe, si se pincha ese balón, lógicamente va a caer adentro de la vejiga, entonces se va a contaminar, por eso debe ser estéril. Exactamente. Siempre estéril la solución que se va a introducir. Siempre estéril. En el caso de que eso suceda, profe, ¿qué es lo que se hace? ¿Se cambia la sonda directamente? Obviamente. Exactamente, se cambia la sonda. Se cambia la sonda, ¿por qué? Porque no va a cumplir su objetivo terapéutico, que va a ser, por ejemplo, el balance. Entonces vamos a perder, si esto se pincha, sale toda la diuresis por el perisonda y ya no va a cumplir su función. Entonces se debe cambiar. Se puede pinchar, se puede romper. Si el paciente pierde por perisonda, si el paciente está orinado con una sonda vesical, debemos hacer el análisis de situación, que es lo que está ocurriendo. Esta es una bolsa colectora, también de fácil apertura, no tenemos que andar los tirones. Está ahí milimetrada, ¿no? Toda milimetrada. Esto es, como dice ahí, aproximadamente. Esto no es justo. No quiere decir que el paciente orinó 100, que orinó 500 o que orinó 1000. ¿Sí? Es aproximado. Pero bueno, es una aproximación bastante cercana. En esta bolsa ya me trajo los ganchitos puestos. Es fenomenal esta bolsa. Si no, estos ganchitos van de esta manera. ¿Sí? Y esto va colgado a la cama. Esto tiene que estar visible hacia nosotros, hacia afuera de la cama, y esto tiene que estar colgado en la cama, ¿sí? Sin que la punta esté en contacto, sin que esta punta esté en contacto con el suelo. Y esta parte es la que se va a unir a la sonda, con un taponcito, y es lo que va a crear el binomio Foley-colectora. Ahí, hasta el fondo.
¿sí? No ahí, porque ahí se desconecta. Siempre hasta el fondo, ¿sí? Que quede bien colocado, ahí. ¿Por qué? Esto no se debe desconectar. Si se desconecta, se contamina y puede llegar esa contaminación hacia el paciente. Está muy cerca del lugar estéril, está a 30 centímetros del lugar estéril, que es la vejiga. Entonces jamás se debe desconectar esto. Jamás, ¿sí? Jamás se debe desconectar esto. Ahí, bien firme. Tiro, 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 y no lo saco. Bien firme queda en el fondo. Lo mismo que la vejiga, la sonda, perdón, a esta altura se debe fijar al muslo del paciente, a la parte interna, para que si traccione, traccione acá, y no traccione sobre el balón. ¿Sí? La característica de la bolsa, como yo le había dicho, es que son unidireccionales. Fíjense ahí, inflé un poco la bolsa, esta bolsa es nueva, ¿no? Una bolsa usada. Esta bolsa la inflé, y fíjense, yo la aprieto, acá está cerrada, ¿sí? Y si la aprieto, no se desinfla. ¿Por qué? Porque tiene una válvula unidireccional que no permite que la orina vuelva al paciente. Pero no todas las bolsas tienen esta característica. Entonces lo que se aconseja es pinzar la sonda de esta manera. Cuando al paciente lo vamos a rotar, lo estamos higienizando, lo vamos a trasladar, y se coloca, se traspasa para el otro lado, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y si lo vamos a trasladar, se aconseja agarrar y colocarla de esa manera. Tiene que ir pinzada siempre. Lo ideal sería que vaya colgada la bolsa al costado en la camilla, pero si no podemos asegurar esa técnica, lo que se aconseja es agarrar y colocar pinzada. Si no tenemos una bolsa que no sea con válvula unidireccional, fíjense en esta, estoy apretando y no vuelve. Esto quiere decir que acá tiene una válvula unidireccional que está funcionando. La voy a abrir para desagotar y voy a sacar todo el aire y el líquido en el caso de que tenga orina. ¿Sí? Para terminar ya con esto, lo que les voy a decir es que al paciente, porque tenía un video, pero bueno, va a quedar para otra, después lo subo. En la colocación, a los masculinos lo vamos a colocar en posición supina, para la colocación. Y a las pacientes femeninas vamos a colocar en posición ginecológica para tener una buena apertura de los labios mayores y menores y tener una buena visibilización de la uretra. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les haya quedado, que me quieran preguntar. No, profe, estuvo re bien explicado. Profe, ¿y la bolsa de cada cuánto se tiene que vaciar? Bien, perfecto, tu pregunta. 3/4 de bolsa, ¿sí? A ver, es según el objetivo que tenga el paciente terapéutico, ¿no? Si a un paciente le tenemos que controlar el balance cada 4 horas o cada 2 horas, y esto se debe vaciar cada 2 horas o cada cuánto hagamos el balance. Porque no podemos ver la bolsa y decir, tiene 300, pero no lo vacío, y después vengo al otro balance, y miro, en el otro tenía 300, ahora tiene 500. No, se debe evacuar siempre que estamos haciendo el balance. Se debe cerrar con una diuresis que la volquemos, no que la vayamos anotando por acá. Y si el paciente tiene diurético, lo expandimos, o le hicimos alguna medida para que orine mucho, y que llegue hasta 3/4 de bolsa como mucho, ¿sí? Porque sí, ha habido casos, los pacientes tienen retención urinaria, pero porque ha estado completa la bolsa y no puede caer más. Entonces el paciente tiene ganas de orinar, te llama y vemos la bolsa y la bolsa tiene 1,5 litros. Acá te dice 2 litros, pero como es aproximado, en las prácticas jamás llega a 2 litros. Como máximo 1,200 litros, 1,300 litros, como máximo, ¿sí? Y la bolsa no se debe cambiar rutinariamente, la sonda vesical no se cambia rutinariamente,
tiene todas indicaciones y manejos que son totalmente específicos. ¿Puede pasar que en el momento de insuflar el globo reviente? ¿Y cómo nos damos cuenta si llega a pasar? No. Si vos le con las indicaciones que te da la sonda, no. Por lo general son de 5 a 10, 15 mililitros como mucho que tenés que insuflar el balón. Lo que sí puede pasar, y esto hay que tener mucho cuidado, es que nosotros introducimos la sonda, ¿no? Todo bien. Y al insuflar el balón el paciente duele. ¿Qué piensan ustedes que está ocurriendo ahí? Que no está en vejiga. ¿Dónde está? Que quedó en En la la uretra. uretra. Perfecto, ¿sí? Y ahí, si llega a quedar en la uretra y nosotros le insuflamos con los 10 mililitros, y pobre paciente, ¿no? No quisiera estar ahí. Le podemos ocasionar una lesión. ¿Por qué? Pero mínimamente podemos causar una lesión, podemos hacer un estallido de uretra, ¿sí? Podemos romper la uretra. Entonces, ustedes dicen, ¿puede pasar eso? Y sí puede pasar, esto es flexible, esta punta es flexible. Entonces, choca con una próstata que está cerrada, entonces se dobla la sonda y se dobla y queda así. Como ven ahí ustedes, ¿sí? Esto es flexible. Entonces se dobla, nosotros insuflamos el balón y lo insuflamos adentro de la uretra. Y ustedes me dicen, ¿te va a permitir, si la sonda está doblada, te va a permitir insuflar el balón? Sí, porque son canales distintos. Y ahí, si al paciente le duele, al paciente no le tiene que doler el procedimiento, no le tiene que doler luego del procedimiento. Lo que puede llegar a tener el paciente puede llegar a tener sensación de micción continua. ¿Qué pasa con eso? Hubo una irritación. ¿Por qué pasó eso? Porque utilizamos poco anestésico, porque utilizamos poco lubricante, irritamos mucho la uretra y es como que quiere orinar a cada rato. No tengo la sensación de orinar, tengo la sensación de orinar y tengo la sensación de orinar. Eso no debe ocurrir. Debemos mejorar la práctica, mejorar la lubricación, mejorar la anestesia y ahí el paciente realmente no va a sentir ninguna molestia. Profe. Sí. Creo que lo que habría que tener cuidado también es el tema de la orientación, digamos, del paciente, si está orientado o no. El estado mental, por el tema de que se le puede tironear, digamos, se lo puede... Exactamente, bueno, esos cuidados, si está en una sala general, el paciente está institucionalizado en una sala general, esos cuidados deben ser parte y debemos trabajar siempre con el familiar. Al familiar debemos ser los partes del cuidado del paciente. ¿Quién mejor lo va a cuidar que el papá, la mamá o los hijos al familiar? Lo va a cuidar mucho mejor que nosotros. Entonces debemos hacerlo parte del tratamiento y parte del cuidado. Entonces todo esto que estamos aprendiendo, que ustedes lo están aprendiendo, se lo deben transmitir al familiar. De una manera sencilla, de una manera que lo entienda. No que si se le va a reventar la uretra, no le vamos a decir eso. Pero sí le vamos a decir los cuidados. ¿Por qué? Porque debe ser parte del familiar. El familiar es el que va a estar en todo momento con el paciente. Nosotros, si tenemos 10 pacientes más, lamentablemente no podemos estar ahí. Entonces lo vamos a hacer parte del cuidado y le debemos explicar todo esto. Si el paciente está desorientado, y mínimamente le vamos a decir al familiar, señora o señor, cuide la sonda que no se la tire, porque puede pasar esto y lo otro. ¿Sí? Eso se llama educación. Es parte de nuestra profesión. Acá pregunta si puede ocurrir que orine durante la colocación de la sonda. Sí, por supuesto, porque muchas veces lo que tienen son espasmos de uretra. Por ejemplo, esto pasa mucho en los pacientes que van a cirugía, ¿sí? El midazolam, que es una medicación que provoca sedación, te produce espasmo de la uretra. Entonces los pacientes no pueden orinar y lo que hacen es tener la vejiga llena, por ejemplo, y cuando lo vamos a sondar el paciente empieza a orinar. Y lo que tenemos que hacer es colocar la sonda y introducir y después colocar la bolsa y que siga orinando por el binomio, ¿no? Hasta que deje de orinar. No podemos decir, bueno, orine y después le va a colocar una sonda. Si el paciente orina ubicado en tiempo y espacio, de manera
totalmente normal, y ahí volvemos a repensar si es necesaria la colocación de la sonda vesical. Talla, y ahora un poquito de ureterostomía nos va a hablar Laura. Así que bueno, le cedo la palabra. Laura. Bueno, ¿Está? acá. Está tildada, Laura. Sí, sí estoy. No, sí estoy. Ahí está. ¿Me escuchás? ¿Ahí? ¿Me Ahí escuchan? está, ahí está. Estabas quieta entonces, estabas quieta. ¿Sí? Ah, Yo quietita, prestando atención. ¿Ah? Ya te abro lo tuyo. Dale. Yo lo que voy a hacer es un repaso de lo que ya subió Estela al material, y de ahí, bueno, hablamos de los 3 tipos de colocaciones de sondas que vamos a ver en pacientes urológicos renales, los más frecuentes, digamos. Pero no deja el ambiente cerrado que ustedes puedan investigar, porque hay un montón de otras patologías. Bien. ¿Se ve ahí? Ustedes me van diciendo si... Ahí no, todavía no. Si hay dudas Sí, profe, o... sí se ve. Bien. ¿Y se escucha? Se ve, dicen. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, se escucha Mira, bien. me van frenando. Sí, se escucha, profe. Cualquier cosa. Genial. Vamos entonces con los cuidados a los pacientes urológicos. Urológicos comprende no solo una sonda vesical, ¿sí? Es patologías renales y que necesitan tratamiento, además de la colocación de la sonda vesical. Bueno, en estos pacientes, por ejemplo, empezamos con los pacientes que probablemente nosotros veamos en muy poco tiempo hospitalizados. Son aquellos pacientes que tienen cálculos renales, un lito, esos cálculos que se pueden formar por calcio o diferentes minerales, que son muy dolorosos, que los pacientes presentan muchísimo dolor en la zona de la espalda, lo que es la zona dorsal y lumbar. En estos pacientes se hace una litotricia o una ureteroscopía. Esto tratamiento lo hace el médico, ¿sí? Y generalmente suelen venir de forma ambulatoria, van hacia la sala de donde se le practique, puede ser la sala quirúrgica, y quedan ahí en reposo a la vuelta del tratamiento, que lo hacen por ondas de choque, el paciente lleva una sedación, y a la vuelta se le hace control nada más en lo que es la sala de recuperación de quirófano, o unas horas de hospitalización. Depende de lo complicado que haya sido, o si el tratamiento del paciente fue muy extenso, si despertó con mucho dolor, se lo deja unas horas, y generalmente estos pacientes se van rápido a su casa, esperando la continuación de su tratamiento. Los médicos van evaluando el tratamiento si fue efectivo a través de estudios, de placas y de otros medios de contraste que utilizan para ver si esos cálculos se eliminaron o no. El paciente va a decir generalmente que se eliminó el dolor al orinar, o el dolor dorsal o lumbar, y va a estar el tratamiento finalizado. En otros casos, ahí, Darío. ¿Vos crees? Ajá. Ajá, pues yo no lo puedo pasar de acá. En otros casos, en otras patologías, existe lo que es la nefrostomía. La nefrostomía es la colocación de un catéter o una sonda flexible o de caucho, puede ser la sonda Foley, como es la que vimos hace un ratito, o puede ser otro tipo de catéter que es mucho más rígido y más fino, en la que se le inserta al paciente a través de la espalda o del costado del torso, de acuerdo al riñón afectado. Directamente va esa sonda colocada al riñón. Es un procedimiento quirúrgico, ¿sí?, que va a llevar la hospitalización del paciente con la preparación prequirúrgica, como todo paciente, los baños prequirúrgicos, el evaluar la zona de inserción del catéter. Si decimos que es un paciente que va a ir a una nefrostomía derecha, por ejemplo, le evaluamos ese lugar como para ver si tiene demasiado vello. Podemos hacer el rasurado,
que eso va a evitar complicaciones en el posterior al procedimiento. Una vez que este paciente vuelve con el catéter colocado, no va a ser un paciente que esté demasiado complicado, puede estar complicado por otras patologías, pero va a tener lo habitual, una vía con medicación y el catéter del lado que se haya realizado. Vamos a ver a veces que es, como decía, una sonda Foley o un catéter de otra coloración, mucho más chiquito, sujetos están a la piel por un punto de sutura o dos. Y van a estar cubiertos. A veces los médicos los suelen retirar, digamos, de la sala cubiertos con cinta. Y una vez que empezamos el momento de las curaciones, ya vamos a colocar una gasa entre medio de ese catéter y lo vamos a cubrir con cinta. Desde el momento cero que el paciente nos llegó, el postoperatorio inmediato, lo vamos a educar para que tenga cuidado en no tironear ese catéter, porque si lo retiramos hacemos un daño directamente al riñón. ¿Pasamos? Darío. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo no lo veía. En lo que nosotros debemos valorar, ni bien recibimos a este paciente, es que no tenga dolor. Si lo tiene, se lo vamos a calmar siguiendo las indicaciones médicas. El catéter, como les decía, está cubierto. En el momento de la curación, que va a ser cada 24 horas, vamos a hacer una curación estéril. Yo creo que ya vimos en los power anteriores, creo que ya lo vimos al tema de las curaciones estériles. Nos vamos a colocar los guantes estériles, como decía Darío hace un rato, vamos a utilizar el antiséptico de la iodopovidona, a menos que el paciente sea alérgico, y vamos a usar solución fisiológica. Nos va a asistir nuestro compañero, una curación, nos vamos a llevar el carro de curaciones, que no sé si lo han visto en el hospital en algún momento. Lo vamos a preparar antes de ir a realizar la curación, para que no nos falte ningún material en ese momento. Y nosotros, que vamos a realizar el procedimiento, vamos a estar con los guantes estériles y nuestro compañero nos va a asistir. La curación, alrededor de ese catéter, vamos a ver si vemos la sonda o el catéter. La curación, una vez que tengamos los guantes estériles, la gasa embebida la vamos a realizar en forma circular, alrededor de ese catéter, de una sola vez. Raspamos una sola vez, arrastramos la gasa una sola vez y descartamos. Si vemos que es necesario, utilizamos otra y una gasa última para secar esa zona y cubrirlo con una gasa. Ahora les muestro en las imágenes que continúan. Le vamos a hacer un cortecito para que ese catéter no moleste, que no esté cubierto y que haga doler. Porque el catéter hay diferentes medidas y tamaños y pueden ser rígidos y hacen doler a la piel también. Una vez que lo cubrimos con cinta, y termina la curación. Valoramos siempre el estado de la piel y si presenta dolor o si presenta derrame de líquido, puede haber pérdida peridrenaje de orina. Todo eso lo anotamos, lo registramos siempre. Pasamos. Bueno, para comprobar la permeabilidad del catéter es similar a lo de la sonda. Tenemos la bolsa colectora que va a estar conectada. Si tenemos el catéter rígido y mucho más fino, el pico directamente se va a conectar a la bolsa colectora. La bolsa colectora siempre va a estar por debajo de la cintura del paciente, por debajo de la pelvis, siempre. Y si tenemos la Foley, también va a estar conectada. Puede ser que tengamos conectado una bolsa, directamente una bolsa de urostomía que viene mucho más chica y que permite la fijación directa al catéter. Pero generalmente el catéter va a estar conectado a una bolsa colectora. Entonces ahí vamos a evaluar la cantidad de orina, la coloración, puede haber sangrado, puede haber coágulos, o el paciente nos va a decir que se mojan las gasas. Si se mojan las gasas hay pérdida pericatéter, eso está mal, así que hay que avisar al médico también, no lo podemos retirar nosotros. Si el paciente presenta dolor
Si vemos que no ha orinado la cantidad suficiente, según los aportes de líquido que le hagamos, podemos recurrir a un lavado. Pero ese lavado también lo vamos a hacer con todos los cuidados necesarios porque vamos a ingresar líquido, agua destilada, tibia, directamente al riñón. Así que vamos a asistirnos con nuestro compañero, vamos a usar guantes estériles porque vamos a usar agua estéril y jeringas estériles, vamos a introducir agua suave y lentamente hacia el riñón para ver si tiene una obstrucción. Si el paciente nos dice cuando estamos introduciendo esa agua destilada que tiene mucho dolor, ardor o cualquier molesta, retiramos y conectamos la bolsa, avisamos al médico. Nunca nos tenemos que olvidar que ese catéter, esa nefrostomía, está directamente desde la piel hacia el riñón y podemos hacer un daño. Bueno, lo otro ya lo dije, registramos siempre en los cuidados de enfermería, en la hoja de enfermería, y cualquier anomalía que vemos avisamos. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Bien. Ahí tenemos imágenes. Bien. En la primera imagen, el Todo bien, se escucha bien. catéter está directamente atrás del riñón. Bien. Y ahí tiene ya conectada una de las bolsas que se pueden ver. Son raras las veces que venga de esa forma, depende de la institución y de los materiales que se manejen. Pero si no, va a estar conectado directamente a una bolsa colectora común, una de las que mostraba hace un rato Darío. Y en las otras imágenes, se los puse como ejemplo, cuando el paciente está en la sala quirúrgica, puede también presentarse el caso de patologías diversas, y darse la oportunidad de tener 2 nefrostomías, una en cada riñón. Así que no sería de extrañarnos que un paciente que esté muy complicado, que haya tenido un accidente de tránsito, que le haya tenido estallido de vejiga o que se le haga una reconstrucción, pueda tener 2 catéteres de esta clase. Así que nos tenemos que fijar siempre en este paciente, sobre todo los pacientes renales que recibimos de urgencia, porque no sabemos cuántos de estos catéteres puede tener, y este catéter es importante recordar que no se tiene que pinzar. Si estamos pinzando, estamos haciendo retención de líquido directamente en el riñón, y eso va a ocasionar más daño. Así que este es importante que no lo tengamos que pinzar. ¿Pasamos? Ahí, yo he elegido en las imágenes, en una se ve cómo está conectada la sonda Foley. Ahí tiene la sutura con un punto. Las nefrostomías pueden ser por tiempos cortos, después se puede retirar. Y en el caso de que sea un poco de tiempo más prolongado, es el urólogo el que cambia esa sonda. Se la va a cambiar cada 15 días, que es más o menos la vida útil de la sonda Foley. En cambio, con el otro catéter, ese azul que estamos viendo ahí al costado, ese dura muchísimo más tiempo, pero es más rígido, más costoso y mucho más fino. Suelen venir con diferentes tipos de catéteres los pacientes después del quirófano, depende de lo que el médico considere de tiempo de utilidad. Vamos a hablar. Y ahí está la conexión. En estos pacientes hay unas bolsas colectoras que son un poco más estéticas, porque esto el paciente, una vez que pase su postoperatorio, se va a ir a la casa, puede ser un día o 2, si todo está bien. Y ese tipo de bolsas colectoras son más estéticas, vienen con una cinta arriba que se puede adherir a la pierna, entonces lo ocultan debajo de la ropa y hace su vida normal sin ningún problema. Del hospital generalmente se va a ir con una bolsa colectora común. Y le vamos a informar y a educar que existen lugares donde las puede conseguir, en la farmacia, o si tiene obra social, o si hay un lugar exclusivo que las puede proveer. Son bolsas un poco más chiquitas y se adaptan bien a la pierna, para que las pueda sostener. Vamos al tema de la curación. Yo no tengo los materiales acá,
No sé si han visto curaciones como decíamos hoy, pero ahí, bueno, puse algunas de las imágenes. Obviamente, en el carro de curación vamos a llevar guantes estériles de nuestro tamaño, gasas estériles, el antiséptico, con mucho cuidado, como decía hoy Darío, nosotros somos los encargados de ver que ese material esté útil. Y vamos a tener un compañero que nos asista. También llevamos un bisturí para hacer en la imagen 2 el corte de esa gasa que lo va a cubrir y va a evitar que nos moleste o que se obstruya ese catéter, que se doble. Y una vez que realicemos la curación, es una curación cada 24 horas, a menos que las gasas se retiren o el paciente se duche y bueno, lo tengamos que volver a curar. Si no, lo dejamos una sola vez al día. Generalmente preferimos que el paciente se duche y después realizamos la curación. Es un punto que está sobre la piel nada más y sosteniendo el catéter, así que lo educamos para que no lo vaya a tirar, para que no se arranque, para que no lleve la bolsa colectora por encima de la cintura y para que no produzca movimientos bruscos, porque se puede salir y eso va a ocasionar un daño. Recordemos la sonda que está directamente en el riñón. Pase nomás. En este cuadrito tenemos algunas de las complicaciones. En las primeras horas del postoperatorio nosotros tenemos que evaluar el débito de esa sonda porque podemos tener hematuria. Es una sonda bastante delicada, así que dependiendo de la patología del paciente puede haber una leve hematuria, pero ya si vemos un sangrado excesivo o si vemos coágulos, que el paciente presente mucho dolor, obviamente que vamos a dar aviso al médico, porque no puede presentar demasiada sangre. Entonces tengamos en cuenta que se da la hematuria. Puede haber también infecciones, no lo vamos a ver en el primer día, solo vamos a ver a la semana. Si el paciente está hospitalizado y ese fue uno de los tratamientos que recibió, la infección se va a ver a los 2 o 3 días sobre la piel, con mucha temperatura, coloración roja sobre la piel, con dolor, con ardor, y puede haber ahí lo que decíamos, pérdida de orina, peridrenaje. Y la demás son el daño cutáneo. La piel se puede lastimar porque la orina corroe la piel en la pérdida. Esas son las principales, digamos. Después les puse algunos de los otros posibles complicaciones. Ahí hablábamos de la obstrucción del catéter. El catéter ese no tiene que estar obstruido, tiene que todo el tiempo permitir la permeabilidad, el paso de la orina hacia la bolsa. Y en otra de las imágenes se ve como ahí está el sitio donde está la inserción del catéter, ya con una coloración bastante fea. Ese paciente seguramente refiere mucho dolor y molestia, así que eso es cuidado nuestro, al realizar la curación, anotar las características y avisar al médico todos los días de cómo evoluciona esa herida. Es una herida quirúrgica. Pasemos nomás. En estas imágenes tenemos para realizar el lavado. Si el paciente nos refiere que tiene dolor, vemos una leve hematuria en la bolsa colectora y según la indicación médica, nosotros podemos realizar un lavado de ese catéter. El lavado lo vamos a hacer, como dijimos, de forma estéril, porque vamos a manipular todos los elementos estériles y vamos a introducir agua destilada, 10 mililitros nada más, directamente hacia el riñón. Así que, como decíamos, lo vamos a hacer en forma lenta. Los materiales que nos vamos a llevar son el agua destilada justamente, las gasas, los guantes, un compañero que nos asista, esa bandeja que es la riñonera, en los servicios urológicos y en casi todos los servicios está. Ahí vamos a poder ir descartando el líquido que podamos extraer, como para poder ver mejor las características. Y abajo le puse 2 ejemplos de jeringa. La jeringa común, que sería una de 10, porque va a calzar el pico directamente en el catéter,
Y la Tomei, que la Tomei es una jeringa de 60 o puede ser de 50 mililitros, que ese pico va a calzar directamente en la sonda Foley. No calza en el pico de este catéter. Así que antes de realizar el lavado, antes de hacer ese cuidado, nosotros valoramos qué elemento nos va a hacer falta. Profe, ¿la forma de la bandeja por algún motivo o qué? Justamente se llama riñonera, porque vos vas a tener al paciente de costado, ubicado en la cama, entonces para facilitarte el descartar la cantidad de líquido, hace la forma y pega justo con la anatomía de la persona. Vas a poder apoyarla por debajo y no vas a tener que hacer un gran movimiento o girar alrededor como para descartar ese líquido. La sacás al agua y vacías, y esa bandeja te permite comodidad al lado del paciente, digamos. Ah, gracias. Bien. ¿Pasamos? Esa bandeja, aparte, es estéril, ¿sí? Cuando nosotros hagamos el procedimiento de lavado del catéter, vamos a llevarnos una de esa bandeja que esté en el servicio, que esté estéril, no vamos a llevar una sucia que hayamos ocupado anteriormente. Para realizar ese procedimiento todo va a ser estéril. Después la podemos lavar y la mandamos a esterilizar de nuevo. Ahora vamos a la urostomía. La urostomía es la derivación hacia el exterior de la orina a través de un orificio, un ostoma. Es similar el orificio como al de la colostomía. Este orificio es creado artificialmente mediante una cirugía, o sea que la hace el médico nada más, y la orina pasará desde el ostoma hacia una bolsa de urostomía. Esta también puede ser temporal o permanente. De acuerdo a la patología del paciente, el médico decide cuánto tiempo va a estar. Pasemos. Bueno, en la explicación, el estoma para la urostomía se realiza con la parte del intestino delgado llamado ilión. Es la parte final del intestino delgado. Los uréteres, ahora vemos en una imagen, se conectan directamente al ilión y es el ilión el que se va a exteriorizar hacia la pared del abdomen. De esa forma, nosotros vamos a tener la urostomía. Son los uréteres de ambos riñones se conectan y van a drenar la orina a través de esa parte del intestino que nos permite abocarlo hacia afuera. Este paciente es un paciente quirúrgico, así que vamos a hacer los cuidados prequirúrgicos, los vamos a recibir un día antes, todos los cuidados anteriores, de evaluar los estudios, de prepararlo, de si en la zona vemos que tiene demasiado vello, se rasura, porque va a facilitar la fijación de las cintas y de la bolsa en la herida. Bueno, este ostoma siempre lo tenemos que ver sano. Sano quiere decir que esté rojo o rosáceo, bien rosado, como una herida sana, que esté húmedo. Es la terminación del intestino exteriorizado, así que no tiene terminaciones nerviosas, no tiene que dolerle al paciente, si lo tocan no tiene que molestar. Y puede haber manchas de sangre, pero son pequeñas y son normales las primeras horas en el postoperatorio inmediato, que venga con una leve hematuria y luego ceda. Tiene que ceder por sí sola. Pasemos. Darío. Gracias. En el cuidado preoperatorio. Bueno, como hablaba recién, y como cualquier paciente quirúrgico, lo vamos a recibir, le vamos a hacer una anamnesis, le vamos a hacer la admisión, evaluar qué tipo de medicación toma, las indicaciones médicas previas y, como yo decía, la evaluación de la zona donde se va a realizar la herida para la evaluación de la cantidad de vello. En el postoperatorio inmediato, cuando revisemos a este paciente, ya cuando vuelva, tiene que venir con una bolsa de urostomía que es similar a la de colostomía, cambia solamente el pico para vaciarla.
Viene con una bolsa transparente, entonces nosotros vemos la característica del ostoma, lo vamos evaluando primero cada 2 horas, después vamos cada 4, viendo por fuera el ostoma y viendo si hay sangrado, si presenta dolor, si la orina fluye. Y dentro de esos cuidados hacemos siempre la educación al paciente, porque este paciente va a cambiar una situación de vida. Es como cuando explicamos que va a tener una colostomía, sea temporal o permanente, cambia la estética, uno ya no va a ir a orinar al baño como lo hacía de forma habitual. Tiene esa bolsita que es la que va a tener que cuidar. Así que vamos a abocarnos en el cuidado de la educación. La educación tanto al paciente como a la familia, para que se pueda duchar sin miedo, para que la bolsita la retire y la aprenda a pegar, para que ante cualquier dificultad recurra a la consulta nueva. Pasalo nomás, Darío. En las primeras 24 horas, nosotros seguramente no vamos a despegar la bolsa, pero sí vamos a realizar la curación a las 24 horas. La curación de un ostoma es igual a la curación del ostoma en la colostomía. Podemos utilizar un antiséptico, despegar las bolsas con mucho cuidado y utilizar un antiséptico porque esa parte del intestino que está exteriorizada está suturada hacia afuera. Así que utilizamos un antiséptico, técnica estéril, sobre todo para cuidar los puntos en las primeras horas. Después la podemos realizar ya con solución fisiológica nada más. Y educar a ese paciente de que esa herida la va a tener que lavar con jabón neutro nada más y secar bien la piel. Bien seca para que la bolsa se pueda adherir y no moleste, no lastime la piel, cuidar sobre todo la piel, porque por ahí está eliminando orina, ¿sí? Un material que no está justamente para salir por el abdomen. Es un suceso que tiene que afrontar como nuevo el mismo organismo también. Así que bueno, abocarnos más que nada en la educación para el alta. Ahí tenemos las imágenes, vamos a pasarla nomás. De las bolsitas. Las bolsitas vienen de 1000 versiones, como vienen las bolsitas de colostomía, ¿sí? Pueden tener el aro separado o directamente la bolsita armada entera. Es importante que le digamos al paciente que cuando vaya a su casa se tiene que bañar, se tiene que lavar, si se sale, no importa, ¿sí? Una vez que se seque bien esa zona, ahí puede medir el orificio con las mismas medidas que trae la caja y después se acostumbra. Una vez que el paciente se reconoce y dice, bueno, son 35 milímetros la circunferencia, ya lo corta por sí solo. Las bolsas de al lado, digamos, de un lado, tienen todas las circunferencias marcadas por donde se pueden recortar. Una vez que las recortamos, despegamos ese film que traen y lo adherimos a la piel. Siempre la piel tiene que estar bien seca. Y una vez que el paciente comienza a deambular, como está en esa última imagen, la bolsa tiene que tener el pico hacia abajo. Entonces el paciente lo puede desagotar como si fuese al baño en la vida normal, ¿sí? Pasemos. Bueno, esos son unos datos de alarma. Nosotros cuando le vamos a dar el alta a nuestro paciente, le vamos a decir, si el ostoma lo ve, que tiene mal olor, que está seco, que tiene diferente coloración, se pone negro o se pone gris, que el paciente está con fiebre, que tiene la diuresis oscura o con olor fuerte, que nos venga a ver, que venga a la consulta, ¿sí? El ostoma siempre tiene que estar con la piel rosada, bien humedecido, y a medida que transcurre el tiempo se va cicatrizando, entonces queda apenas un orificio sobre el abdomen. No tiene que tener ninguna de estas características. Si el paciente ve que tiene alguna protuberancia o que tiene un enrojecimiento que le pica o sangra, si se hincha, cualquiera de estos signos, tiene que concurrir a vernos. Si lo vemos también en los días del postoperatorio, nosotros lo tenemos que registrar, avisar al médico, ¿sí?
y prestarle atención y cuidado porque ese ostoma no va a estar en buenas condiciones. Pásalo nomás. Ahí tenemos imágenes de complicaciones. Generalmente estas complicaciones aparecen después de unas 48, 72 horas recién. Si, por ejemplo, no todos los pacientes van a tener un abdomen perfecto, ¿no? Entonces, algunos, sobre todo los más ancianos, tienen pliegues sobre el abdomen y cuesta mucho pegar la bolsita. Entonces, en ellos que nosotros dejemos una apertura va a hacer que se filtre la orina, y la orina perdiendo sobre la piel entre la bolsita va a erosionar la piel. Se producen eritemas, eso duele mucho, después es bastante complicado de recuperar, y hay que usar el tratamiento como cuando usamos de las bolsas de colostomía, se utilizan pastas para sellar, duele también la curación, así que más que nada evitemos el daño desde el primer momento, ¿sí? Vienen diferentes tipos de bolsas, como les decía, que tienen diferentes picos que ayudan a que el ostoma se exteriorice, es como que son más rígidos y permiten que la piel se estire bien y selle bien ese círculo. Y ¿sí? Ese donde está el puntito negro, ¿qué es? Donde está, no el puntito negro, donde está el negro. Ajá, ese es el ostoma que está necrosado. Nosotros lo vamos a ver a los días de que le hayan realizado esa ostomía, unas 72 horas va a empezar a tener como un color gris alrededor. Y ahí ya tenemos que prestar atención, porque los puntos se van a empezar a despegar solos. Puede ser que el intestino, que está abocado hacia afuera, se caiga hacia adentro de la piel, y ahí vamos a ver pérdida de orina en la cavidad peritoneal, y mucho ardor y dolor, temperatura, muchas complicaciones que pueden llevar a otras patologías. Y si dejamos pasar eso, si no vemos que alrededor del ostoma no hay otra coloración, puede llegar a la necrosis. Eso quiere decir que no tiene la suficiente irrigación sanguínea ese ostoma. Entonces algo está mal, el médico lo tiene que reevaluar y lo tiene que volver a realizar, ¿sí? Ahí influye nuestro cuidado, sobre todo en avisar las características de lo que vimos cuando curamos ese ostoma, y con las bolsitas que le colocamos transparente para mirar, para controlar, para anotar las características. Ahí les mostraba los distintos tipos de dispositivos. Son bolsitas como la primera, que vienen tipo como de colostomía, ¿sí? Esa es una bolsa entera que nosotros vamos a marcar por el costado, le vamos a recortar la medida de ese ostoma, y directamente la vamos a sellar a la piel. Más abajo existen esos otros aritos. Esos aros son más rígidos para, por ejemplo, las personas que tienen pliegue en el abdomen, o personas que de por sí ya la piel no permite que se exteriorice bien el ostoma. Esos aros lo que hacen es hacer presión, entonces el ostoma queda sobre la piel y no daña la piel. Y luego la bolsita se coloca por encima. En esos casos podemos cambiar las bolsitas con un ganchito que traen, y las cambiamos directamente a la bolsa. El arito o la bolsa que no tiene arito, como máximo nos va a durar una semana si fuera demasiado, pero no debemos dejar de pasar ese tiempo que esté sellada la bolsa, porque también va a lastimar la piel. Y abajo tiene un pico como el de la bolsa colectora, o con una tapita que directamente el paciente va a deambular hacia el baño, deambula de forma temprana y lo vacía en el inodoro. Si el paciente es un paciente dañoso o por otras patologías no se moviliza, también nos permite conectar en ese mismo pico una bolsa colectora. Entonces lo tenemos colgado de la cama. Pásalo nomás. ¿Ustedes algo hasta ahí? Todo bien, profe. Perfecto. Y ahora lo que yo hice es nombrarles la nefrectomía. La nefrectomía no es lo mismo que la nefrostomía. En la nefrostomía dijimos que es la colocación del catéter directamente hacia el riñón. La nefrectomía es la extirpación, que puede ser parcial o total del riñón.
Eso depende la clase de patología que tenga la persona y lo que el médico le proponga como tratamiento. En los cuidados de estos pacientes, son pacientes que, que pueden llevar una vida normal, con un solo riñón, no hay ninguna necesidad de ningún otro tipo de tratamiento, ¿sí? Puede ser que este riñón nada más que sea uno solo que esté afectado y no por eso vamos a hacer un trasplante o vamos a pasarlo a diálisis. Las personas podemos vivir con un solo riñón de forma normal. En este caso, en el que se extirpa un riñón, los cuidados preoperatorios son iguales que los cuidados para cualquier paciente quirúrgico, ¿sí? Lo vamos a recibir, vamos a evaluar de qué lado es la cirugía y la zona para hacer el rasurado del vello, ¿sí? En el momento que el paciente va a la cirugía, vamos a llevarlo con todos sus estudios, la historia clínica completa, ¿sí? Y la medicación necesaria. Obviamente estos pacientes van a sufrir un cambio en su vida. Si bien nosotros podemos vivir con un solo riñón, la alimentación va a ser distinta, va a ser mucho más cuidadosa. Recordemos que si hay mayor aporte de sodio, aumenta la tensión arterial, eso también va a dañar al otro riñón, ¿sí? Así que nos vamos a abocar mucho también en el cuidado, en la educación para el alta. En cuanto al postoperatorio inmediato, nosotros vamos a recibir al paciente con venoclisis, con calmantes, con antibióticos, ¿sí? Y con una herida quirúrgica que es en un costado del torso, ¿sí? Así que el paciente lo vamos a tener las primeras 24 horas con controles de signos vitales cada 12 horas, las 12 primeras, y cada 4 horas las siguientes, ¿sí? Una nefrectomía. Estamos hablando de que vamos a retirar el riñón, es un órgano vital importante, así que tenemos que controlar esa herida, los apósitos de esa herida, hacer mucha compresión en esos apósitos, que el paciente esté de cúbito dorsal del lado de la cirugía hacia arriba, ¿sí? Que no haga presión él sobre la cirugía, es dolorida, ¿sí? Así que hay que controlar los signos, lo vamos a mantener obviamente en dieta cero, con el aporte de líquido mediante la vía periférica, con calmantes, ¿sí? Y vamos a retirar los apósitos en el momento de realizar la cirugía. También se realiza la curación. Realizamos la curación cada 24 horas, ¿sí? Y generalmente las primeras la va a realizar el médico, nosotros lo vamos a asistir. Pero en caso de que este paciente justo los apósitos se salgan o se movilice o algo suceda, valoramos el sitio quirúrgico. Es una herida, suele ser bastante amplia, si es una convencional, así que vamos a curar de forma estéril, siempre con un acompañante y con todos los elementos que ya nos vamos a llevar en el carro de curación, y vamos a colocar apósitos. Al finalizar esa curación, luego le vamos a colocar las cintas adhesivas. Siempre haciendo presión y evaluando todo el líquido que pueda derramar. Es normal que este paciente tenga drenajes, así que vamos a anotar las características de los drenajes, los vamos a cambiar, ¿sí? Si presenta sangrado, hematuria, sangrado con coágulos, hay que avisar al médico, y si es elevado el sangrado también es de urgencia, ¿sí? Es una cirugía importante. Ahí tenemos imágenes. Puede haber la extirpación parcial del riñón, como les decía, son doloridas igualmente de esta cirugía, o la extirpación total. Este paciente va a venir con sonda vesical colocada porque es una cirugía mayor, ¿sí? Así que vamos a anotar las características de la orina también, palpar que no tenga bolo vesical, prestar atención al aporte de líquido que hagamos, recordar que tiene un solo riñón y evaluar la cantidad de líquido que pueda perder de sangre o de algún otro líquido. Al próximo día ya tiene que ceder, puede presentar un sangrado leve, sobre todo en la zona inferior. Cuando nosotros curemos, vamos a hacer un rulito que vamos a arrastrar con la gasa desde el inicio de la cicatriz hacia el final. Al final vamos a hacer un poco más de presión, al paciente le va a molestar, pero hacemos esa presión porque ahí se acumula en lo que sería la última parte de la herida,
mayor cantidad de líquido, que eso tiene que salir porque puede generar infección. Y valoramos el sitio quirúrgico. En la segunda imagen, lo que yo puse es otro ejemplo. Puede haber una nefrectomía biolaparoscópica. En ese caso va a tener puntos muy chiquitos, es como una colecistectomía. Y el paciente va a movilizarse con mucha más facilidad y con menor tiempo de hospitalización y sin ningún drama. Igualmente, en estos dos casos se aconseja que el paciente, una vez que empieza el periodo postoperatorio inmediato, lo recibamos y le coloquemos faja. Primero que nada, hace presión sobre esa herida y después le va a ayudar a movilizarse. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Algo que haya quedado por ahí? No, perfecto, muy buena. No, perfecto, clarito. Muchas gracias, está muy buena la explicación. Todo muy bien, profe, Claro. gracias. ¿De acuerdo, entonces? Bueno. ¿Todo bien? Cualquier duda, consulta, la vemos en el gabinete próximo, que será el viernes que viene. Así que si se queda alguna duda, o lo manejamos por el Classroom, si hay alguna duda de eso, o si se les genera alguna duda, si vuelven a repasar o algo, si se les genera alguna duda, la vemos el viernes que viene. Que tengan un buen fin de semana, así que nos despedimos. Chau. No sé, Profe, Laura, vos tenés- Ajá, sí. ¿será posible que suban los Power después al Classroom? Como para... Sí, las podríamos subir, pero no tienen mucho contenido. No, No, pero como guía. práctica, ¿no? Claro, es más que nada como una guía, como para ir, viste, con los libros. Bueno, dale. Bueno, Lo subimos. muchas gracias. Lo subimos. Gracias, profe, buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias, profe. Chao, buen fin de. Luego. Chao, profe, nos vemos.